Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya. Bienvenidos a una capacitación más aquí en Conta para Todos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Saludos, aquí nos saludan desde Ciudad de México, de Durango. Tenemos aquí personitas también de Hidalgo. Y pues bueno, parece que no, recuerden que son como unos segunditos, entonces si alguna otra persona nos escucha desde otra parte de la República Mexicana, con gusto pónganos aquí. Recuerden que estamos llevando una estadística de en dónde están la mayoría de las personas conectadas, y yo acá tengo un gallo que se me está viendo, perdón, ya me lo acomodé. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, de hecho es la primera vez que nos acompaña. Quiero presentárselos. Fabián, bienvenido. Muchas gracias. Él es, no, al contrario, muchísimas gracias. Les voy a leer un poquito de su trayectoria para que sepan de qué vamos a hablar el día de hoy, porque recuerden que es un conjunto. Esta clase la quisimos hacer un poquito diferente a las otras que tenemos, en donde solamente hay una persona explicando. Ahorita vamos a hablar un poco sobre materia de obligaciones laborales, pero abarcando el punto de vista fiscal, que es el área que me corresponde. Y un punto muy importante que es la materia laboral, que creo que en muchas ocasiones nos acordamos del abogado laboral cuando tenemos la demanda en la mesa, y pues correcto, la idea es hacer una serie de prevenciones desde antes. Entonces estoy segura que a todos los que están aquí nos va a servir muchísimo la información que vamos a aprender. Y aquí ya nos están diciendo otras personas, antes de presentar a nuestro ponente invitado, de dónde nos están acompañando, que hay personitas de Campeche, de Cancún, de Acapulco, Mexicali, Estado de México, Jalapa, Reynosa, Mazatlán. Creo que todos los que acabo de leer ahorita son lugares en donde está haciendo bastante calor, créanlo. Aquí en Jalisco también estamos igual, o sea, ya no podemos con el calor. La otra vez subí una historia Cuenta para Todos y había como un 17% de personas del 100% que contestaron una encuesta que decían que estaba haciendo frío. Me gustaría saber en qué parte de la República Mexicana está haciendo frío para irnos a dar una vuelta allá de aquel lado, porque la verdad es que sí, nos ha estado tratando un poquito mal esta temporada de calor. Déjenme les presento al licenciado. Él es licenciado en Derecho, su nombre es Gilberto Fabián Cruz Bravo. Su experiencia laboral fue asistente en juicios mercantiles desde diciembre del 2000 a diciembre del 2001, actuario en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco desde septiembre de 2004 a enero de 2016, y es abogado litigante en materia de derecho laboral desde enero de 2016 hasta la fecha. Entonces, pues como verán, tiene bastante experiencia en todas estas áreas, sobre todo el tema, y creo que es de las cosas más importantes, Fabián, que estés en la práctica, porque en muchas ocasiones, sobre todo en materia laboral, te pueden cambiar las cosas dentro de, o sea, de que ahora ya no es esta ventanilla, sí, ahora ya es esta de acá, y ya te hacen perder más tiempo. Entonces creo que todo eso es muy, muy importante. Y pues bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la oportunidad, y bueno, vamos a ver en qué podemos aportar aquí con la clase. Vamos empezando con esta clase. Como les comentaba, esta clase va enfocada a que ustedes puedan conocer un poquito de lo que es la contratación de personal, porque sabemos que la mayoría de los que estamos aquí somos contadores. Nosotros en materia fiscal, pues bueno, entendemos que cuando una persona, un cliente de nosotros nos dice quiero contratar a un colaborador, pues se acerca con el contador y le dice, oye, pues vamos dando de alta a una persona. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues activar las obligaciones en materia de retenciones de sueldos y salarios, que es lo primero que necesitas para poder aperturar un registro patronal. Si no tienes la obligación de salarios, no te van a activar el registro patronal, y en el registro patronal, pues bueno, es donde tú les puedes dar las prestaciones de seguridad social. Si nos puedes hablar un poquito sobre el tema de las prestaciones mínimas, Fabián. Bueno, lo mínimo que tienen que tener los trabajadores como prestación, obviamente al momento de que tú los contratas como patrón, lo primero hay que hacerles un contrato de manera escrita. Eso es lo ideal. Es muy importante. Para que en ese contrato se especifiquen las condiciones generales de trabajo y en donde vas a cubrir los requisitos mínimos que marca la Ley Federal del Trabajo para que no se le violente ningún derecho al trabajador, ¿verdad? Excelente. Entre estas prestaciones, pues la seguridad social, ¿no? Obviamente lo das de alta en el seguro para que esté cotizando. Irrenunciable, porque luego no te ha pasado que de repente es, no, a mí no me des de alta porque me están cobrando el Infonavit y no quiero pagarle. Entonces no te preocupes, no me des seguro, no quiero. Y el patrón bien contento, ¿no? Porque dice, me voy a ahorrar las cuotas. No, ese es un derecho irrenunciable que tiene el trabajador, para empezar. Por un lado, y estamos hablando de que el trabajador pues no puede renunciar al derecho de seguridad social. Y el segundo término, pero mucho más importante para ustedes, para sus clientes patrones,
es el riesgo que van a tener. Exactamente. Obvio, si tienes un riesgo de trabajo con la persona, con el empleado, obviamente quien va a responder es el patrón con su patrimonio. Exacto. Entonces, muchos patrones, por ahorrarse el de estar pagando el seguro, o por buena onda, por buena gente, por echarle la mano al trabajador, como el ejemplo que dabas tú, no lo dan de alta en el seguro, pero al momento que hay un siniestro, un accidente, un riesgo de trabajo, tú vas a tener la obligación de estarle pagando el sueldo. Exacto, y aparte el hecho de que, digo, si en alguna ocasión a algunos de ustedes les ha tocado ya tomar capacitaciones conmigo, yo siempre les he dicho, el seguro no es para el trabajador, es un seguro en realidad para el patrón, porque algo le pasa y como dices, imagínate que sea una incapacidad temporal. Dices, bueno, pues como quiera quebro mi alcancía y le pago de aquí a que se recupere. Pero ahora vamos con algo más trágico que pueda ser una incapacidad permanente o la muerte del trabajador. Exacto. Digamos, la muerte pues te va a costar una cantidad fuerte. No son 3 pesos, es la vida de una persona. Entonces, lo que te va a costar la indemnización por la muerte del trabajador, bueno, pues si es muy alta, te vas a acabar un negocio prácticamente. Exacto. En el caso de que quede discapacitado el trabajador y ya no pueda laborar, pues entonces lo tienes que pensionar. Y esa pensión, si es permanente, pues tú vas a estarla pagando hasta el día que se muera. Y si se muere y tiene viuda o tiene quien reclame esos derechos, vas a tener que seguir pagándole. Seguir pagándole. Entonces, imagínate el problemota que te estás echando. ¿Por qué? Porque te portaste buena onda con el trabajador. Ahora, puedes tener en algún sentido que perdió una mano, un dedo, eso también hay que indemnizarlo y hay que pagarlo por parte del patrón. Exacto. Entonces el seguro es lo mismo que un seguro de un carro. Tú estás pagando tu seguro, mientras no tengas ningún siniestro no pasa nada, pero el día que lo tengas tienes quien te cubra y tú no estás pagando o absorbiendo la totalidad. Nada más que acá a veces es mucho más caro que un seguro, que un carro. Obviamente estamos hablando de la integridad de las personas. Entonces, la primera recomendación es, vas a contratar a alguien, en el momento en que lo contratas, tienes que darlo de alta en el seguro. Y algo que creo que es muy importante, Fabián, que en muchas ocasiones a nosotros como contadores nos lo preguntan o de repente nos damos cuenta porque no nos lo preguntan, pero llegamos a la empresa del cliente, por ejemplo, y nos topamos con que de repente en nuestro registro patronal tenemos a 10 personas y vemos allí 14 personas. Entonces es de que, oye, hay 4 personas más, ¿qué onda? Ellos que, no, mira, es que es fulanito que viene nada más los viernes, perenganito que viene lunes, martes y miércoles, el otro que es un becario y lo tengo aquí nada más ayudándome haciendo labores varias. Entonces creo que aquí hay una situación importante que valdría la pena que lo viéramos desde el punto de vista de un abogado laboral, que es en qué momento yo reconozco que una persona es mi colaborador, o sea, es mi empleado y tiene derecho a estas prestaciones de seguridad social, porque digo, sabemos que existe el famoso asimilado al salario, que es alguien que pues no necesariamente es tu colaborador, pero ¿cómo diferencias este punto del primero que te acabo de comentar? Este es un principio de la Ley Federal del Trabajo. La relación laboral, ¿cómo se acredita? Hay nada más dos requisitos que tienes que tener. Uno es la subordinación. Y el otro es el pago o la retribución económica por ese trabajo. Entonces, si tú me dices, trabaja nada más una vez al día, a la semana, pues ya es tu trabajador. No es, así le pagues con asimilados al salario, es tu trabajador. En un juicio laboral, la autoridad va a determinar ese tipo de relación como una relación laboral, aunque no exista contrato laboral. No existe un contrato individual de trabajo. De todos modos, para la autoridad ya se cubren esos dos requisitos. Te pongo el ejemplo porque tú cuando tienes a una persona en tu negocio, bueno, pues, para empezar, trabaja en tu negocio y tiene un horario. Ahí existe una subordinación. Tú le dices cómo haga su trabajo. ¿Qué hora llegue? ¿A qué hora se va? ¿Cuándo descansa? Y le pagas por eso, ¿verdad? Entonces, estamos ante una figura que es una relación laboral. Entonces, por donde quieras tú, entra tu trabajador y desde que el momento que esté ya laborando para ti, ya es tu empleado y tiene todas las prestaciones a que tiene derecho conforme a la ley del trabajo. Pues, trabaje una vez, o sea, una jornada discontinua, trabaje por temporalidad, etcétera, es tu trabajador. Ya el tipo de
de contrato individual de trabajo que se pueda celebrar con él puede ser el que varíe, pero existe la relación laboral. Aquí de hecho hay una pregunta que vamos a ir contestando las preguntas conforme vayan surgiendo y sobre todo conforme se vayan relacionando con el tema, que vi unas muy interesantes arribita, no se crean que no las estamos viendo, ahorita las voy a abarcar, pero creo que aquí hay una interesante que se relaciona con lo que está comentando el abogado, que es de Luis Manuel Velázquez, perdón, y nos dice, si tengo un trabajador a prueba, ¿debo darlo de alta en el seguro o hasta que pase el periodo de prueba? ¿Qué contestas a esto, Fabián? No, él tiene que darlo de alta en el seguro, aunque esté a prueba. Miren, la relación laboral empieza en el momento en que lo contratas. Y los contratos, no hay contratos a prueba. No existen. Son contratos por obra o por tiempo determinado, o son contratos por tiempo indeterminado, ¿verdad? Necesitas no, ¿verdad? El PowerPoint. Excelente, aquí está. Para bajito. Y también son por temporada. Digamos, te pongo el ejemplo, ¿no? Walmart pues se contrata por temporada navideña. Entonces se hace un contrato por esa temporada. Son temporales, pero se justifica porque nada más te contratan para esa temporada. Pero dentro de esas relaciones laborales, si el periodo del trabajo es más arriba de 180 días o de 180 días hacia arriba, entonces sí, tú puedes tener un periodo de prueba para el trabajador dentro de ese contrato, cualquiera de ellos. Mientras te excedan de los 180 días, puedes tener un periodo de prueba para que tú te cerciores si el trabajador tiene las capacidades que él manifiesta tener para... Si es uno de capacitación, hay que ver en determinado momento qué tipo de capacitación necesitas darle a ese trabajador para ver si es especializada y ver la temporalidad que se le puede poner para la capacitación. Son temas que son un poquito más técnicos. Sí, y es bastante interesante porque, digo, ahorita que me comentas esto, nosotros estamos muy acostumbrados vas a estar en periodo de prueba 3 meses. Y si pasas esos 3 meses, entonces ya te damos la planta. En ocasiones va desde la asesoría de cómo estructuras ese contrato, porque incluso una persona que tienes en periodo de prueba pudiera demandarte por despido injustificado. Porque en realidad, digo, tendría que haber una relación del por qué necesitas que esta persona esté tanto tiempo en periodo de prueba y cómo constas que en realidad sí le diste las herramientas. O sea, creo que hay como una serie de cosas, es una serie de requisitos. Primero tienes que especificar las actividades en ese contrato para ver si se justifica la temporalidad del contrato. Luego, si le vas a poner un periodo de prueba, tú tienes que poner todas las actividades, estructurar bien tu contrato para que tengas la posibilidad de en su momento rescindir la relación laboral sin responsabilidad para ti como patrón dentro de ese periodo de prueba. Claro. Si pasa ese periodo de prueba, que va a ser de 30 días. ¿Sí? El periodo de prueba es de 30 días. O sea, después de 30 días ya no se considera periodo de prueba. Ya no es un periodo de prueba. Y la famosa, te renuevo otros 30 días y luego otros 30 días. Mira, tú puedes firmarle cada mes, cada 30 días un contrato a una persona. Hablando de particulares, no de empleados, servidores públicos. Claro. Pero hablando de particulares, tú puedes hacer ese tipo de contratos y no van a tener validez. La relación inicia desde el primer contrato. Sí. Y ese contrato se hace por tiempo indeterminado o se convierte por tiempo indeterminado. Si tú llegas ante una autoridad y dices, es que le hice este contrato de un mes, pues no sirve. Es un contrato que no tiene ninguna validez ante la ley. Entonces, esto es un error súper común que tienen los patrones. Claro. Y muchas veces eso los mete en un problema mayor, ¿no? Porque ya es a la hora de negociar, pues, el mes y medio, que las prestaciones que tiene derecho el trabajador, vacaciones, prevacacional y aguinaldo, proporcionales, que es lo mínimo. Exacto. Y ahí es donde le pegas al patrón. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con el tipo de contratos que se hacen. Para tener como un poquito más claro esta parte, digo, obviamente aquí la recomendación siempre es, tenemos que acercarnos con un especialista, porque no me van a dejar mentir, en muchas ocasiones a nosotros como contadores pues nos piden la apertura del registro y luego nos dicen por ahí no tienes un machote de un contrato laboral que podamos usar para darle a los colaboradores.
Híjole, yo creo que aquí sí, como siempre se los he dicho, tenemos que ser muy respetuosos con las áreas de especialización o por lo menos avisar, oye, no es mi área, te recomiendo esto, pero no es mi área, yo considero, o sea, porque en muchas ocasiones, como les digo, pasa que este tipo de cosas nos lleva a cometer errores, porque por ejemplo aquí dejando claro, el periodo de prueba existe, pero existe solo por 30 días. Y si es más de 30 días, entonces lo que va a ser es un periodo, más bien un contrato que sea por proyecto o por tiempo determinado o por temporada, pero es otra cosa distinta a lo de un periodo de prueba, entonces debe de tener, me imagino, otras características. Entonces, algo tan sencillo como un contrato nos puede ahorrar un chorro de situaciones en materia laboral, porque sabemos que los juicios laborales son bastante complejos. Y al final de cuentas, pues siempre tiene que haber una negociación de por medio. Entonces, Claro, porque aquí el tema es que la carga de la prueba la tiene el patrón. exacto. Y obviamente, dentro de que tiene que hacerle su contrato y lo que él comentaba a la persona, bueno, ¿desde cuándo tiene derecho a todas sus prestaciones? Desde el principio, desde el día 1 que ingresa, pues hay que darlo de alta en el seguro, Infonavit, su Afore, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones administrativas hay que dárselas al trabajador. Y entonces sí, ya ver qué tipo de relación vas a tener con ese trabajador, para qué lo contratas y hacerle el contrato correspondiente. Exacto. Acuérdense que un contrato es un traje a la medida. Y obviamente pagarle todas sus prestaciones que se les tienen que pagar. Vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, tener toda esa documentación también, porque eso les va a quitar muchos dolores de cabeza a los patrones. Aquí les voy a dar una recomendación muy importante a los contadores. Yo sé que es un dolor de cabeza para los patrones, pero tienen que llevar un control de asistencias en físico y con firma del trabajador por día. Sí, a mí ya me pasó. Y de digital, etcétera. No, tiene que ser con firma. Ya nos pasó, digo, ahorita haciendo ese comentario, les platicaba ahorita a los abogados que nos llegó una revisión por parte de Secretaría del Trabajo para una empresa. Dentro de las cosas que nos pidieron, pues obviamente fue que declaración anual, que recibos de nómina, que pagos de aguinaldos, que toda la documentación que normalmente a nosotros sí como contadores nos toca proporcionar. Pero luego llegan al tema de las entradas y salidas. O sea, nos pedían una bitácora, nos revisaron creo que 1 o 2 meses y nos pedían una bitácora en la cual se viera incluso la hora de salida a comer. O sea, que llegas a las 9, demuéstrame que el trabajador se fue a comer, o sea, que realmente descansó esa hora, porque si no me lo compruebas, entonces es una hora extra. Y es como que, espérame, pues es que ¿quién lleva un registro exacto de esa manera? O sea, es complicado y en la práctica ya lo ves y sí te llevas bastantes sorpresas porque, digo, hay mucha facilidad también para que hagas como o sea, armes la documentación, pero siempre y cuando depende también del funcionario que te toque y de qué tan de buenas esté y qué tantas indicaciones tenga de sacar o no sacar por allí su respectiva multa. Entonces creo que entran una serie de factores, pero como veníamos platicándolos, al final de cuentas todo inicia, parte desde, ok, voy a dar de alta un trabajador, el contrato. Tu contrato. Empezamos con el contrato. Y todos los demás requisitos, ¿no? Darlo de alta en el seguro. No, yo no les recomiendo, jamás les voy a recomendar que tengan un trabajador ya teniendo su relación laboral con ustedes, trabajando sin que esté dado de alta en el seguro. Exacto. Eso es lo principal. Aquí hay unas preguntitas que igual vamos a pasar a contestar algunas preguntas y ahorita volvemos con la plática porque hay varias que están bastante interesantes. Por ejemplo, aquí nos dice Roselín, si estoy en conciliación laboral, ¿puedo dar de baja a ese trabajador o hasta cuándo se da de baja en el IMSS? Me imagino que está en temas de periodo de conciliación, ¿no? No, miren, si el trabajador ya no labora para el patrón, pues se da de baja el trabajador. Chequen bien el motivo de la baja que le van a poner a su El motivo de la baja, ¿qué tanto impacto tiene? Porque siempre le ponemos separación voluntaria. Sí, claro. Bueno, eso Término de contrato. Exacto. Mira, si te está firmando una renuncia o si te estás tú haciendo un convenio con él negociando para dar por terminada la relación laboral, en el momento que se firme ese documento, es en el momento que yo te recomiendo que lo des de baja. Ok, pero hasta que se llegue a este acuerdo. Sí, claro, porque mientras tanto, aparte, no puedes dejar ir a tu trabajador sin que lo convenzas. De verdad, o sea, ahórrense dolores de cabeza y gastos al patrón. Si muchas veces el trabajador se nos pone muy nervioso cuando le estás diciendo, oye, hasta aquí llegó la relación laboral, fírmame una renuncia y te voy a pagar.
¿no? Muchos patrones acostumbran eso, contadores, etcétera, y Sí. abogados también laborales. Entonces, yo les recomiendo que le hablen de otra manera al trabajador. Mira, vamos a hacer una negociación, vamos a hacer un convenio para dar por terminada la relación laboral, donde tú Ujú. salgas por la puerta de enfrente, no me perjudiques, no te perjudico, negocien las cantidades dentro de los parámetros, más o menos ustedes como contadores ya saben cuáles son, ¿no? 45 Claro. días y partes, y evítense el dolor de cabeza, y es mucho más fácil que el trabajador te firme un convenio, ¿verdad? Ujú. A que te firme una renuncia, porque si yo no te estoy renunciando, tú me estás corriendo. Entonces, Exacto. Que ahí en este punto, chicos, yo honestamente sí les digo a mis clientes, contrata a tu abogado, o sea, acércate con un abogado. A mí me piden el cálculo del finiquito y digo a mí, a nosotros, área contable, nos piden, oye, cálculame cuánto le va a tocar de finiquito. Y pues ya empezamos a hacer el cálculo y mira, pues los 90 días, siempre lo hacemos sobre los 90 y luego nos dicen, bueno, haz otro sobre los 30. Y luego pues ya ve que cuántas vacaciones pendientes, que no sé qué, ya les mandas los cálculos. Y sí hay ocasiones en las cuales los clientes nos han dicho, oye, pues ¿qué onda? ¿Hablas con él? Ajá. O sea, pues yo cómo, o sea, yo no soy abogada. sí, bueno, Entonces, es una técnica que hay ajá. que tener. Entonces ahí creo que sí es importante que pues tengas a otra persona que, como les digo, en este caso pues es el especialista laboral para que haga ese tipo de negociaciones, porque creo que hasta allí tiene mucho que ver el cómo ustedes se acercan al colaborador y decirle, Claro. o sea, yo casi yo creo que me pongo a llorar en junta con él porque no, Sí, no es mi sí. área. No, pero sí, volviendo al tema de la pregunta, lo das de baja, checa muy bien el tipo de... El motivo de la que baja. das. Pues, si es baja voluntaria, ok, si es abandono de trabajo también. Traten de, si tienen un abogado laboral en la empresa, comentarle por qué están dando de baja al trabajador para que pongan ese motivo. Él va a ser el mejor asesor de ustedes en ese momento, porque yo pues ahorita no les puedo decir, lo tienen que dar de baja con tal motivo, porque van a ser circunstancias muy diversas por las que se va ese trabajador. Claro. Entonces, pero sí tienen que consultarlo o que sea lo más adecuado. Lo que sí es, generalmente se les da la baja voluntaria porque se supone que están renunciando o estás conveniando. Claro. ¿Verdad? Hay otro comentario aquí de Mónica que nos dice, ¿qué pasa si no tenemos la NOM 35 y el empleado por alguna razón se queja y va a la Secretaría del Trabajo? ¿Pueden multar al patrón o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social da tiempo? Bueno, Es un tema distinto. está, mira, si él no tiene acreditado alguna afectación, Ujú. te van a dar tiempo, generalmente te van a dar tiempo para que te pongas en regla con la norma 35. Ujú. Hay que platicar muy bien con el funcionario de la secretaría, si es de la secretaría de la Junta, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, Ujú. suelen ser más accesibles que los federales. ¿Sí? Ok. Allá en los federales son más duros y Sí. sí te pueden multar. Y entonces sí, abusados porque esas multas son muy, pero muy cuantiosas para los patrones y son por cada trabajador. Entonces lo recomendable es un trámite no tan difícil el tener la norma 35, nada más hay que tener la capacitación adecuada y pues a final de cuentas es tramitología. Claro, porque hay que recordar, chicos, que, y precisamente por eso esta sesión, porque por ejemplo, ahorita la pregunta que nos hace nuestra compañera o compañero, no recuerdo, es que ya se me movió ahorita el chat, sobre la NOM 35, es otra obligación que adquieres cuando contratas personal. Obviamente hay cierto número de trabajadores, ¿no? A partir de cierto número, es cuando ya adquieres como tal la obligación, tengo entendido. En todos, la cantidad en todos. que ustedes tienen Ok. nada más son requisitos diferentes para Ok. la norma 35. Sí, gracias, es que no es mi área, vuelvo a repetirlo, por eso lo tenemos aquí a él, pero sí sé que también es otro espacio en el cual tienes que estar tú al pendiente. Esta otra parte que también he escuchado, que es lo de las capacitaciones, las comisiones mixtas, depositar el reglamento ante la Junta de Conciliación, ya no se deposita, ¿verdad? Ya la Junta, ya es en el se Centro suben. Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sí, y ahí tiene que intervenir por fuerza el sindicato, o sea que si tienen un patrón sindicato, van a necesitar tener contratación de un sindicato. Claro. Ya los sindicatos ya no van a ser como los de antes, de cuello blanco, que iban por su dinero y nadie sabía que tenían hacía nada. Ya está modificado todo esto y van a tener que tener contacto con los trabajadores, están legitimando ahorita todos los sindicatos sus contratos que ya tienen. Entonces, dentro de eso, si no tienes reglamento interior de trabajo y tienes que elaborarlo, pues el abogado te lo puede hacer, pero siempre va a necesitar la colaboración del sindicato. Tú lo puedes subir como patrón,
o lo puedes subir también tu sindicato, pues también es una ¿En qué cuestión que casos, les digo, puedes porque delegar. tal vez muchos de los que están aquí es la primera vez que escuchan el tema de los sindicatos, ¿en qué casos es cuando tienen obligación de tener un sindicato y cómo es que funciona? ¿Qué hace este sindicato? Bueno. O sea, ¿cómo está el tema allí? El sindicato, un patrón, mientras no sea un negocio familiar, tiene obligación de tener sindicato siempre y cuando sean más de 2 trabajadores. La ¿Dos? ley, Wow, no, a pues partir de todos. más de 2. Dos Mira, trabajadores. la ley te dice que tienen que tener sindicato cuando tengan trabajadores. Dice trabajadores, pero obviamente si hay una pelea por titularidad del contrato, pues tiene que haber una votación de los trabajadores. Si son 2, pues van a quedar empatados probablemente. Entonces, ya en jurisprudencia, porque no lo prevé la ley, es una lagunita que tiene ahí la ley federal del trabajo, pero ya en jurisprudencia se habla de 3 trabajadores en adelante, ya estás obligado a tener un sindicato, ¿verdad? Si no tienes, has tenido la suerte que no te ha llegado un sindicato o X cosa, bueno, pues yo les recomiendo que vayan preveniendo, buscando un sindicato noble, que no sea muy abusivo. Los sindicatos, digo, si hablamos teóricamente, los sindicatos son no para perjudicar al patrón. Eso es importante. Los sindicatos son unos mediadores, un equilibrio en la balanza entre el sector patronal y el sector obrero. ¿Sí? Va a proteger a tus trabajadores tienen que proteger a sus trabajadores para que no haya abusos del patrón, pero también es su obligación cuidar el factor productivo. El centro de trabajo. El centro de trabajo para que no se acabe el centro de trabajo. Claro. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Entonces, esa es la función principal, ¿no? Estar vigilando que se cubran y se protejan los derechos de los trabajadores, pero también vigilando que los trabajadores sean buenos empleados para que tenga una funcionalidad y la empresa pueda crecer. Ese es en teoría, lo la que función tiene que del ser sindicato. Un sindicato. Para eso fueron creados. Ya ha habido abusos de parte de sindicatos, ok. Ahorita se está modificando y están queriendo trabajar de otra manera, obviamente obligados por el TECMEC. ¿Verdad? No es una decisión de aquí del país, es externa. Entonces, del Tratado de Libre Comercio entre correcto. Canadá, Estados Unidos y México, que qué bueno que están por ahí esas negociaciones para que se regularicen ciertas cosas. Creo que aquí hay unas preguntas también bastante interesantes. Bueno, Emilia nos dice que tiene tiempo siguiéndonos, que gracias por el contenido. No, muchas gracias a ti, Emilia. ¿Puede repetir en dónde se registra el Reglamento Interior de Trabajo? Nos comenta Karina también. Sí, claro, se va a registrar. Lo puedes hacer en línea, de hecho, es en línea, ya no es presencial. Excelente. Es en línea, te metes te busco la liga y ahorita le doy Sí, se las compartimos. Ajá, ahorita se las hacemos. Excelente, aquí. sí, aquí ahorita nos puede ayudar el equipo. Acá nos acaba de llegar una preguntita de Blanquis Martínez que dice, si tengo un trabajador 3 días laborando para efectos del IMSS, ¿cómo se da de alta? Perdón, a ver, ¿Trabaja una persona 3 días, me imagino que 3 días por semana? Ok. Sí, bueno, básicamente es un trabajador con una jornada reducida. Ok. ¿Sí? Tú así lo vas a dar de alta en el seguro. Ellos te tienen que decir cómo lo vas a hacer. Tú vas a llegar y vas a decir, mira, el trabajador labora nada más 3 días y por cada día se le pagan 300 pesos, no sé. Son 900 pesos semanales, pero es una jornada reducida y así lo tienes que manifestar en el IMSS para que te lo tengan registrado de tal manera. Ok, entonces sería un trámite especial en el IMSS. Está previsto en el IMSS, no hay problema y también no afecta que, aunque no cotice lo mismo que un trabajador que labora su jornada completa, tiene derecho también a la seguridad social. Claro. Entonces no importa que no cotice lo que cotice el otro. Que no tenga una jornada completa. Van a dar el servicio. Sí, excelente. Claro. Ok. Tenemos otra preguntita aquí de Noé Castellanos que nos dice, tenemos un trabajador sin obligación de sindicato, pero sí la norma 035, que es lo que entendí. En resumen, ¿cómo lo podría establecer? Ok, ya entendí la pregunta de Noé. Noé nos dice que un sindicato es a partir de 3 empleados, pero la NOM 35 o las obligaciones en NOM 35 es a partir de un empleado. Es correcto. Okay. Sí, pero los requisitos son mínimos para la norma 35 cuando tienes menos de 5 empleados, creo que son. Ok. Son muy mínimos, es prácticamente nada más es por cumplir un
un cuestionario que se te hace. Ok, excelente. Excelente. Entonces, sí, esto es importante porque sí hay obligaciones desde nada, o sea, desde un empleado, pero los que se ponen un poquito más complejos es cuando ya va elevándose el volumen de trabajadores, ahí ya sí es una situación un poquito más. Un poquito más. Igual ya en un futuro podemos ver una clase específica de la norma 35, podríamos ver, darles un avance, ¿no? La verdad no les puedo dar porque es ir a dar una capacitación a una empresa, obviamente, pero sí podemos hablar un poquito más de... Qué padre. Y sí, de hecho, aprovechando ahorita el comentario que haces, Fabián, creo que al principio se me pasó mencionarles, pero ahorita en un ratito más, después de que avancemos un poco más con el tema, les vamos a platicar sobre las capacitaciones que tenemos en la plataforma de Contateca, en donde el licenciado Fabián nos va a hacer el favor de darnos ya una capacitación que va a tener una duración de 2 horas, en donde ya va a haber material de trabajo, en donde va a estar un poco más estructurada. Esta es una plática porque nos interesa que conozcamos un poquito del tema por si en algún momento no tienen oportunidad de inscribirse, que sepan que pues hay obligaciones que hay que cumplir, ¿no? Pero en esa clase se va a hablar sobre cómo reaccionar ante una revisión por parte de Secretaría del Trabajo. Entonces son clases que tenemos dentro de Contateca, que es la plataforma de capacitación, y en donde ya nos está diciendo el licenciado que más adelante también podemos programar una capacitación en materia de NOM 35, que de hecho el tema de la NOM 35 hace un par de años fue cuando estuvo con un boom impresionante, sí, claro. Al igual que el tema de la reforma la reforma laboral, que fue más fiscal que laboral, la de subcontratación. Ahí andábamos también nosotros vueltos locos en aquel entonces, pero creo que tiene mucho tema el desarrollarlos. Ahorita creo que podemos hacer un pequeñito resumen, Fabián, entre desde qué es lo primerito que tienes que hacer, cuáles son las obligaciones que adquieres para llegar a un punto y de allí seguir avanzando, porque siento que ahorita hablamos de sindicato, hablamos de la NOM, hablamos del contrato, de las prestaciones, y como que ya se han de haber hecho bolas de por dónde empiezo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Igual si quieren sacar un cuadernito y anotar los puntos. Primero, llega el cliente conmigo y a la contadora y le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero contratar a una persona para que me atienda a recepción. ¿Qué es lo que yo como contador haría? En ese momento yo me metería a la página del SAT, haría un cambio de obligaciones fiscales en la cual le añadiría la obligación de retención de salarios, porque obviamente tiene obligación de retener ya sueldos y salarios porque va a pagar precisamente sueldos. Aperturaría un registro patronal en donde le asignaría la prima media, y haríamos el trámite del alta del impuesto estatal, que también es un impuesto que se paga por tener colaboradores, y eso es lo que yo haría en materia fiscal, ¿sale? Simplemente activar obligaciones. Obviamente ya cuando me pasen las condiciones laborales que va a tener, que en ese momento creo que es cuando entra el abogado laboral con la parte del contrato, entonces ya yo lo daría de alta en el Seguro Social con el salario que me indiquen de este lado. Pero eso es lo que yo hago, que son estos puntitos. Ahora, ¿qué es lo que harías tú al momento de que te dicen, un nuevo trabajador? Lo principal, le haces su contrato. Okay. Que te firme su contrato y básicamente, aunque no lo creas, eso en materia laboral es lo principal. Okay. Lo tienes que dar de alta en el seguro, que lo hacen ustedes. Claro. O sea, ya todas las demás prestaciones ya vienen pegadas, pero lo que tú tienes que hacer es hacerle su contrato, verificar tú como abogado laboral que sí te ha dado de alta en el seguro, checarlo con ustedes, ¿verdad? Y obviamente pues ya sabes que viene la cuestión de Afore, etcétera, etcétera. Todo eso, y obviamente tienen que darle sus herramientas de trabajo, ¿verdad? Si tiene que tener alguna capacitación, si tiene que tener equipo especial, todo ese tipo de cuestiones hay que darlas, ¿no? Digamos, las botas y... De seguridad. Exactamente. El equipo todo, para que pueda llevar a cabo sus actividades. Exactamente. Toda su herramienta y equipo de protección, eso es de inmediato, para que tú no tengas un tema como patrón de que ya lo contraté, órale, vete a trabajar y le cayó una varilla en el pie al trabajador y no traía la bota de casquillo y, o sea, ya ahí te van a elevar, aunque lo tengas dado de alta en el seguro, pues se te va a elevar la prima, ¿no? La prima de riesgo. Entonces, y aquí creo que entraría un punto importante que es, yo compruebo que le di las herramientas de trabajo, que me imagino que debe de haber como un checklist de, ¿sabes qué? Te di las botas, ¿por qué no te las pusiste? Porque aquí también entra otra controversia de, pues, como negligencia por parte del colaborador, ¿verdad? Hay que ver en ese caso, si vamos a tener un tipo de trabajo en donde necesite una capacitación, ¿verdad? Darles primero su capacitación antes de exponerlos al trabajo. Claro. Porque entonces si tú caes en la responsabilidad como patrón si no lo capacitaste. Entonces, primero vamos viendo qué tipo de trabajo. Que una recepcionista
bueno, entonces no ocupas una gran capacitación, te hago tu contrato, me firmas tu contrato, ya estás de alta en el seguro, van a hacer tus funciones, las cuales vienen especificadas en el contrato, ¿verdad? Y básicamente ahí empiezas. No es una cuestión tan problemática, nada más hay que saber hacerle su contrato. Ya ahí ya tú tienes que ir viendo en el camino, después de eso, hablar con tu cliente de no le vayas a fallar con tus pagos, todo, o sea, todo lo que es lo obvio. Y por ejemplo, eso es con una persona, ¿sabes? Después ya tienes 4 personas, ya caes en la obligación del sindicato. Eso. Obviamente ya sería necesario un reglamento interior de trabajo. Exacto. Entonces serían como los siguientes pasos. Alta en el seguro de obligaciones patronales, contrato, llegas al número indicado de trabajadores, entonces te vas con un sindicato, te vas al reglamento. ¿Cómo es esa Mira, serie de pasos? Si tú tienes un trabajador, de todos modos, bueno, no tienes la obligación de tener sindicato, si nada más tienes un colaborador contigo, pero sí tienes ciertas otras obligaciones, ¿no? En este caso, tener toda tu reglamentación en forma, incluido lo de la norma 35, el reglamento interior de trabajo puedes tenerlo, pero eso implicaría un contrato colectivo. Ese es como una pequeña trampita con el patrón, ¿no? Porque sí es obligatorio tener un reglamento. Ese basas tu vida interna como patrón. Claro. Bueno, pero vamos a ponerle, es un trabajador, puedes obviar ese reglamento y ese contrato colectivo en ese momento. Pero a partir de 3 trabajadores ya estás obligado a tener sindicato. ¿Ok? A partir de 3 trabajadores es a fuerzas. Y es preferible que tú busques un sindicato que te recomiende, no amigo, a que te llegue alguien y te haga firmar por fuerza un contrato y entonces... Sí, de hecho, fíjate que aquí un comentario, bueno, hay dos comentarios que voy a contestar ahorita y uno precisamente haciendo hincapié al sindicato. Abad nos dice, ¿ante quién recurro cuando el sindicato es hostigador? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, afortunadamente a partir de el 1 de mayo de este año, ellos está muy reciente. Sí, apenas están obligados a legitimar. ¿Qué significa esto? Tienen que ir ante la autoridad y decir, aquí están los trabajadores de tal empresa, son miembros de mi sindicato, ¿verdad? Y ellos quieren que tengamos ese sindicato con esta empresa. Y aquí está el contrato, y todo fundamentado ante la ley, ante el organismo correspondiente, en este caso el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Bueno, si no hace eso el sindicato, básicamente acaba de perder el derecho de tener ese contrato. Entonces puede llegar cualquier otro sindicato, puede llegar que los trabajadores se pongan de acuerdo, busquen un sindicato y le soliciten la firma del contrato colectivo de trabajo con otro sindicato, y entonces ese nuevo sindicato va a tratar de registrarlo, y entonces ya vamos a entrar en una cuestión de una pelea de titularidad de contrato. O sea, si tú tienes un contrato que está en regla, un sindicato que está en regla, tiene su contrato ya legitimó y todo, pero sientes que es un sindicato hostigador, vas a tener posibilidades de pelear. Puedes pelear la titularidad pero tiene que hacer otro sindicato, no el patrón. Ok, eso es importante. Entonces tendrías que ir con otro sindicato y el otro sindicato sería quien haría como este proceso. Pero sí, la verdad es que es un tema muy difícil, es mucho de negociación, cuestión políticamente hablando, tienes que negociar mucho, porque te puede salir perjudicial, ¿no? O sea, el patrón puede perjudicarlo. Desgraciadamente, es una obligación tener sindicato, y eso se presta para que muchos sindicatos abusen. Claro. Y te pueden estallar huelgas. Bueno, ahorita ya está un poquito más tranquilo eso. A partir del 1 de mayo ya empezó a hacer esto de la legitimación. Desde el 3 de octubre del año pasado ya está aplicándose la nueva ley federal del trabajo, donde le dan un poquito más de manera de defenderse al patrón, que ya no los amague tanto el sindicato, ¿no? Interesante. Y la otra pregunta que nos hacían, ya se me perdió, pero me decían que si les podíamos hacer un resumen sobre Blanquis Martínez. ¿Puedes mencionar los pasos en materia fiscal al contratar un colaborador? Por supuesto que sí, Blanquis. Para los que no alcanzaron a anotarlo,
porque digo, de hecho, en Contateca tenemos una capacitación que es un taller práctico en seguridad social. Ese taller estuvo buenísimo, porque los enseñamos literal desde cómo hacer la modificación de obligaciones, así de mira, métete a la página del SAT, selecciona aumento o disminución de obligaciones fiscales, selecciona la actividad de tu cliente, aquí está donde tiene el tema de las retenciones, que reconoces que vas a tener colaboradores. Y luego llévate esa cédula, métete a la página del IMSS, abre el escritorio virtual y en el escritorio virtual haz todo el proceso del alta patronal y luego ya después de eso vete a los requisitos estatales, porque acuérdense que el impuesto sobre nómina es estatal. Lo que nos piden en Jalisco no va a ser lo mismo que les van a pedir en Ciudad de México, no va a ser lo mismo que les van a pedir en Nuevo León. Son diferentes situaciones, son muy parecidas, pero son diferentes situaciones. Aquí analizamos el de Jalisco, ¿sale? Entonces ese taller está buenísimo. Porque los dejamos así literal de, ok, ya tienes todo, entonces ahora sí empieza a hacer tus nóminas y estas son las prestaciones mínimas y eso es lo que tienes que hacer, o sea, está muy, muy interesante. De hecho, algo parecido queremos hacer, pero en materia laboral, porque obviamente ustedes ya tienen como la herramienta en materia de seguridad social y obligaciones fiscales, que para los que digan, pues ya pasó, no, pero recuerden que esas clases se quedan grabadas, entonces ustedes pueden verlas y como somos los mismos ponentes que estamos aquí, los que damos esas capacitaciones, sin problema alguno les podemos resolver las dudas si es que les quedan algunas. Y con lo que queremos hacer en materia laboral es precisamente eso, o sea, desde cómo inicias, cuáles son las principales situaciones y luego ir como especializando un poquito más el tema, obviamente hasta el alcance del contador. No los vamos a enseñar cómo litigar un juicio laboral, porque pues ahí en ese punto ya va a venir un letrero grande que diga busca un abogado laboral, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros podamos conocer cuáles son esas fallas que está teniendo nuestro cliente, porque al final de cuentas pues son herramientas adicionales que le damos a él. Es correcto. Ahora, por ejemplo, un tema que no hemos tocado, los menores. Menores de edad. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen contratados menores de edad? Entonces, cuando tú contratas un menor de edad, hay ciertas reglas que tienes que seguir. Entonces, tú tienes que ver si el menor de edad es menor de 16 y no puede ser menor de 15, obviamente. Ok. Entre 15 y 16 años son unos requisitos y de 16 a 18 son otros requisitos. ¿Sí me explico? Ahora, tiene por fuerza que estar estudiando, por ejemplo, no puede ser un horario mayor de 6 horas, no puede cargar nada que sea mayor de 30 kilos, no puede estar cerca de solventes, no puede trabajar en la noche. No, pues no van a querer contratar a menores. ¿No? Pero si tú no cumples con esos requisitos, y tienes que ir a solicitar el permiso de inspección del trabajo. Ok. Si es menor de 16, tiene que ir acompañado de sus papás o de los tutores para que le den permiso, ¿no? O en su caso, un inspector del trabajo puede dar el permiso. Y si no, si es mayor de 16 años y menor de 18, entonces sí puede tener, por ejemplo, el permiso sin necesidad de tutor. Pero si como patrón tienes un menor de edad y un inspector llega y ve que hay esa situación, te van a multar. Y aparte, pues son unas multas, creo que de 250 hasta 5,000 salarios mínimos. Son carísimas. Esa es una multa. Y aparte, ahí puedes tener pena privativa de la libertad de 1 a 4 años. El patrón. Exacto. ¿Por explotación o qué? Por incumplir con esta regla. Dios santo. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado. Si van a contratar a un menor, lo primero ahí, el paso primero que van a hacer antes de hacerle su contrato, es ir a solicitar el permiso de inspección del trabajo, que reúna los requisitos, la actividad que él va a llevar. Y entonces sí, ya después le hacen su contrato, lo dan de alta en el seguro, etcétera, etcétera. Obvio, por ser menor de edad también tiene derecho a sus prestaciones de seguridad social. No hay nada que cambie en ese punto. Y si tienen que demandar, pues van a demandarlo ellos en el personal. Exacto. También si tienen trabajadores que a lo mejor tienen empresas que contratan aquí, pero laboran en el exterior, o sea, en otro país, también hay una serie de requisitos que hay que cubrir también. Aquí hay un par de preguntas que se repiten y creo que son muy interesantes. La parte de los practicantes, porque a nosotros como despacho nos pasa que hay un tema que son los becarios, o sea, los que están estudiando, que les piden para que se titulen liberar ciertas horas de prácticas profesionales. Servicio social es el gratuito y prácticas profesionales es me imagino que la pregunta a la cual va enfocada aquí el tema.
Bueno, ahí debe de ir acompañado con el oficio de la escuela. Sí. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues tú como patrón, puedes tener un convenio con la universidad para darles ese espacio a los becarios. Y no tienes obligación. Porque no le vas a pagar un sueldo. No, en teoría es un apoyo, pero al final de cuentas, lo que sí es importante, y creo que aquí sí es importante que lo dejemos claro, cuando tú tienes un becario que está haciendo prácticas profesionales y que viene de una escuela, pero tú tienes el acuerdo con la escuela y está como que todo organizado, no tienes que darle prestaciones de seguridad social porque la escuela le está dando, o sea, él ya tiene seguro y tú como patrón, pues no eres su patrón, les estás dando la oportunidad de que practique. Vayan a tener una experiencia, ¿verdad? Exacto. Pero yo te diría, no le pagues. Ok, eso es importante, no le pagamos. Claro, porque entonces ya vamos a entrar en una cuestión en la que un juez puede determinar, bueno, tiene subordinación y tiene un salario. Okay. Oye, pero viene de becario, sí, pero le estás pagando y le estás diciendo que haga. Entonces, evites ese mal trago, ¿no? Sí, tal vez ahí si son muy de confianza y lo que sea, pues ya será otro tema, pero la recomendación que vale es no le pagues, porque tienes toda la razón. Ahora sí, si tú por agradecimiento le quieres dar para los camiones al muchacho, pues dáselos en efectivo y que no quede rastro, o sea, punto. Exactamente. Oye, qué interesante. Mira, ¿bajo qué concepto se les paga el apoyo a los becarios? Pues es que, ¿sabes qué, Yasmín? Yo viéndolo desde el punto de vista fiscal no es deducible. O sea, si tú le pagas a un becario, no es deducible. O sea, si lo queremos hacer deducible de impuestos, pues ¿cómo? No, la escuela no te da una factura que sea deducible. El becario obviamente no lo va a poder hacer. Si tú no lo tienes dado de alta en el Seguro Social, que es el requisito indispensable para que tú puedas deducir sueldos y salarios, no te va a servir. Entonces, la recomendación del licenciado que es pagarle en efectivo y con sobrecitos, si le quieres pagar o ayudar de alguna manera, puedes hacerlo, pero no va a ser deducible, no debe quedar registro porque pues después sabemos, ¿no? Pueden hacer cosas buenas que parezcan malas y ahí ya no hay tanto tema. Y eso, mira, digamos, viéndolo a contrario senso o desde el otro punto de vista, pues es que muchos patrones dicen, me traigo becarios, me pongo a trabajar, les pago cualquier baba de perico y me evito salarios y esto, aquello. Entonces, pero lo que no saben es, oh, sorpresa, si le estás pagando... Es una relación laboral. Te van a acreditar la relación laboral, te va a salir más caro si hay un problema ahí. Así es. Y pues bueno, de nuestra parte es todo. Fabián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, chicos, a todos los que se conectaron esta noche. Esperemos tenerlos aquí nuevamente en otra capacitación. Y pues bueno, es un gusto. Bonita noche y aquí estamos para cualquier cosa que necesiten. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Gracias.